Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este tiempo que la Iglesia nos dedica 50 días hasta Pentecostés para celebrar la resurrección de Cristo, para profundizar en el misterio de Cristo resucitado. Y estamos llamados a ver cómo es nuestra fe en este hecho. Es un hecho que sucedió en la historia, que cambió la historia de la humanidad. Hay un antes y hay un después, y el hecho que marca el cambio en la historia de la humanidad es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Somos cristianos en la medida en que creemos en este hecho, en la medida que este hecho que pasó en la historia concreta, en Israel, en Jerusalén, en una tumba concreta en que fue puesto el cuerpo de Jesucristo y se levantó de la muerte, en la medida en que creemos en ese hecho, somos cristianos. No somos cristianos por creer en la cruz, somos cristianos porque el hecho de la resurrección manifiesta el poder de Dios sobre la cruz, sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, si este hecho no está cambiando mi vida y mi historia, significa que todavía no soy cristiano, porque ser cristiano es creer en el poder de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Ese poder que sigue actuando, que sigue transformando, que sigue cambiando, que sigue haciendo las vidas nuevas de aquellos que creen en Cristo resucitado de entre los muertos. Y este es el centro mismo de nuestra fe. Cuando yo veo a la gente mayor que tiene tanto miedo a la muerte, lo único que me doy cuenta es de su falta de fe en Cristo. ¿Por qué? Pues porque Cristo vino a vencer el miedo a la muerte, vino a quitarle a Satanás el poder que tiene por aquellos que temen a la muerte y son esclavos de Satanás durante toda su vida por el temor a la muerte. Pero resulta que nosotros cristianos seguimos teniendo temor a la muerte, con lo cual manifestamos
que no creemos en Jesucristo. ¿Está claro? Es muy simple de entender. Dios no actúa por ideas, Dios actúa con poder en los que creen en su Hijo Jesucristo. Y actúa con poder ¿para qué? Para cambiar nuestro corazón, no para hacer lo que yo quiero, no para que se me pase la enfermedad, no para que se me quite este dolor. No, ese dolor viene de Dios para que reacciones y te conviertas. Esa enfermedad viene de Dios para que reacciones y te conviertas y te abras a Dios. Igual que la muerte es un momento en el que Dios nos está hablando para darnos cuenta que es el momento en que vamos a pasar a la presencia de Dios. Pero como somos cristianos, pues no tememos, porque en la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Pero depende de nosotros, porque esto no es magia borrás, Dios no hace magia. Dios nos invita a elegir, a tomar decisiones en nuestra vida. Que la decisión de la fe, por eso es tan difícil, es ponerle al primero y quitarme yo del centro de todo. Esta es la única dificultad que tiene la fe, es esa, que la fe implica poner el poder de Dios, el amor de Dios aquí dentro, primero que yo, que mí y mi ego enfermizo que tenemos todos y que impide construir matrimonio, impide construir familia, porque aquí el plan de Dios es matrimonio. Dios no tiene ningún otro plan. Si tú no estás creciendo en el amor a tu esposa, tú no tienes una relación con Dios. Si tú no estás creciendo en el amor a tu esposo, tú no tienes una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es el amor, que cumplamos sus mandamientos. Está claro, ¿no? Es muy simple. No tenemos que hacernos chiribitas sobre cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es madurar en el amor, ser santos. ¿Cómo? Pues claro, a través del matrimonio, por eso es tan difícil. Si fuese fácil, bueno, no es tan difícil. Es difícil porque seguimos estando nosotros en el centro de todo. Porque la carga de Dios es ligera y el yugo llevadero. ¿Para quién? Para aquel que pone a Dios primero, claro. Para aquel que camina hacia Cristo. Venid a mí, porque aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiero decir, el plan de Dios es muy simple, se llama matrimonio. Pero claro, cuando los esposos no se aman, ¿cómo van a educar a sus hijos? Lo que hacen es mimar, destruir y aniquilar a sus hijos como personas, precisamente por su falta de amor, por su falta de relación con Dios. Entonces sus hijos andan completamente perdidos. Entonces, ¿cuál es un paso importante para que esto vaya cambiando y le dejemos a Dios que sea nuestro Dios? Pues lo ha dicho Jesús aquí, es decir, las Escrituras hablan de Él. Toda la palabra de Dios está hablando de Cristo, está hablando de la pasión del Mesías y de la resurrección de Cristo. Sabéis que Mesías y Cristo significa lo mismo, y si no lo sabéis, ya lo sabéis, que es lo mismo que ungido, que es aquel que trae el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está siempre, ¿dónde lo trae? Al corazón de los que creen en Él. Pregunta, ¿quién no tiene una Biblia aquí? No levantéis la mano para no quedar en ridículo. Pero el que no tenga una Biblia tiene obligación de tener una Biblia. ¿Cómo se puede uno llamar cristiano y no tener una Sagrada Escritura en su casa? No usar la Biblia. Es decir, te llamarás cristiano, pero serlo no lo eres. Porque un cristiano es uno que cree en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está en la Sagrada Escritura. Entonces, si yo no estoy leyendo la Sagrada Escritura, ¿cómo puedo decir que yo creo en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo decir que yo tengo un deseo de Dios y un conocimiento de Dios? No sé si nos damos cuenta, pero ¿estás educando a tus hijos en la Sagrada Escritura? ¿Les estás enseñando cómo Dios actúa en aquellos que creen en Él? Lo primero es comprarse la Biblia. Si alguien no tiene dinero, yo se la regalo. Pero ¿le has regalado una Biblia a tu esposa? ¿Le has regalado una Biblia a tu esposo? ¿Le has regalado una Biblia a tus hijos, pequeñita? ¿Una Biblia de niños, para que la puedan leer? Significa que no te preocupas de que tus hijos conozcan a Dios. Imagínate el problema que tienes. Porque la única misión que tienes con tus hijos, solo una, es enseñarles el amor de Dios, es enseñarles el poder de Dios actuando en su vida. Esta es la única misión que tienes como padre y como madre, la única, de la que te va a pedir cuentas Dios seriamente. Si le mimas a tu hijo, al contrario, te va a pedir cuentas por mimarle a tu hijo, pero si le estás abriendo a la palabra de Dios, le estás hablando al amor de Dios, al temor de Dios, tu hijo será siempre feliz, porque el que conoce a Dios tiene la paz, tiene la alegría, tiene el conocimiento de Dios y tiene la fortaleza para vencer este mundo de pecado.
Pero claro, si nos interesa mucho más el fútbol, nos interesa mucho más la televisión y el Netflix, nos interesa mucho más el Facebook y las otras estupideces que nos están haciendo absolutamente idiotas en esta sociedad, más que la palabra de Dios, significa que algo está horrible, ¿no? Quiero decir, algo no está funcionando. Y ahora decimos que queremos tener una relación con Dios. ¿Cómo vamos a tener una relación con Dios si estoy poniendo miles de cosas primero que Dios? No sé si lo entendemos. O sea, Dios es poder, Dios es sabiduría, Dios da fuego, como les daba fuego a los apóstoles cuando les explicaba las Escrituras. Porque cuando yo leo la Escritura como palabra de Dios, Dios da fuego en el corazón, da amor, da paz, da alegría, da fortaleza para vencer el pecado, para volverse hacia Dios. Pero claro, si ni tocamos las Escrituras y sin embargo nos pasamos todos los días varias horas en Facebook, en Instagram, en TikTok y en las otras imbecilidades, con perdóname que las llame así, pero es que no tienen otro nombre, son destructivas completamente de cualquier corazón humano. Si no voy a entrar en el tema de la guarrería que hay ahí metida y de la suciedad que hay ahí metida humana, que todos la sabemos porque todos hemos caído alguna vez en esos mundos. Pero quiere decir que Dios quiere actuar, pero ¿cómo va a actuar si yo no le dedico tiempo a la palabra de Dios? Si yo no tengo deseo de Dios, si yo no tengo una Biblia siquiera para poder leer. Eso sí, si te confiesas con el Padre Armando, o te la compras, o te tienes que buscar un programa para leer la Biblia, porque siempre las penitencias son leer la Biblia. Quiero decir, un cristiano que no lee la palabra de Dios no es cristiano. ¿Está claro? O sea, es muy simple. Pero el otro día comentaba, y me parece que es importante que lo entendamos, hay unos sujetos que se llaman los neocatecumenales, que igual os habéis oído hablar de ellos alguna vez. Se llaman los Kikos también. Porque Kiko Argüello es su fundador. Todavía vive. Estos sujetos, a Kiko lo que se le ocurrió simplemente es darle fuerza a la palabra de Dios. Esta es lo central de todo su pensamiento, crear una comunidad y darle fuerza a la palabra de Dios. Y claro, leen la palabra de Dios y con sus hijos rezan la palabra de Dios los domingos. Entonces tienen seminarios en todo el mundo, en Japón, en la India, en Australia, y todavía vive el fundador. ¿Por qué? Pues porque le dieron importancia a la palabra de Dios y viven la palabra de Dios. Y los padres, con sus hijos los domingos, rezan lo que se llama los laudes o oración de la mañana, que son los 3 salmos con una lectura de la palabra de Dios y unas peticiones, y cantan a Dios. Entonces, cuando un hijo ve que su padre está poniendo a Dios primero, pues ese hijo entiende que hay un Dios que actúa. Pero cuando un hijo ve que su padre, Dios, no le interesa nada, pues obviamente a ese hijo Dios le va a interesar menos. ¿Por qué? Porque los padres ocupan el lugar de Dios. Lo mismo que los esposos. Los esposos están ahí no porque tú me vas a hacer feliz y yo te voy a hacer a ti feliz. Eso es una imbecilidad que no tiene nombre. Nadie hace feliz a nadie, es Dios el que nos hace feliz. Somos esposos para amarnos y juntos caminar hacia la felicidad, que es Dios. Porque el único que es felicidad infinita en sí mismo es Dios. Entonces el matrimonio, cuando no está orientado hacia Dios, es un infierno o un purgatorio o lo que queráis llamarle, porque vosotros los que estáis casados lo sabéis mucho mejor que yo, lo complicadísimo que es la relación entre un hombre y una mujer. Pero cuando se camina hacia Dios es fácil, es sencillo, porque Dios da su espíritu y entonces puedo amar a mi esposa como Dios quiere que la ame, como Cristo ama a su iglesia y viceversa. Pero claro, si no ponemos a Dios primero, las cosas no cambian. Entonces aquí la decisión siempre es la misma. O sea, las mujeres tienen un problema horrible en esta sociedad, no quiero entrar en él, que se llama la falta de oración. Es decir, la mujer es mujer porque tiene intimidad con Dios. El misterio femenino es la intimidad con Dios. Una mujer que no tiene intimidad con Dios está muerta femeninamente, como mujer. Puede tener un cuerpo y unas que provoquen al hombre, que seduzcan al hombre, pero que atraigan al hombre para amarla, nunca. Entonces una mujer y tu padre no le estás enseñando a su hija que su misterio es su relación con el Padre, no contigo, con el Padre, pues imagínate el problema que le estás creando a tu hija para el resto de su vida. Dios está ahí y Dios quiere actuar, Dios ha resucitado y tiene todo el poder. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y Jesucristo está actuando siempre y constantemente en los corazones de los que le están queriendo poner a Él primero. ¿Y cómo le ponemos a Él primero? Pues creyendo en el poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Ese poder que está actuando aquí y ahora en aquellos que creen en Dios. Y en aquellos que no creen en Dios están produciendo ahora, aquí y ahora, también un rechazo de Dios. Y esto se llama la posibilidad de la eterna condenación, porque yo puedo estar queriendo, endureciendo mi corazón ante la palabra de Dios. Y eso depende de ti, no de Dios, porque lo que pasa aquí dentro, solo tú lo decides. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Nos ponemos de pie para proclamar nuestra fe.